La gratitud, Señor, por estarnos esta mañana acá, en tu casa, en tu presencia, con la seguridad que tú, Señor, tienes bendiciones para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos conduzca en esta adoración a tu persona. En nombre de Jesús. Amén. Es bueno estar acá esta mañana con ustedes, la iglesia acá de Malvinas, también los oyentes de la radio Maranata. Nosotros esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy importante, los días actuales. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 4, versículo 48. San Juan 4, 48. Este hombre que buscó a Jesús vivía en una ciudad cerca a Caná, Capernaum, algunas horas caminando. Y él, cuando escuchó a Jesús que iba a estar en Canaán, fue a buscarlo porque él quería que Jesús curara a su hijo. Y cuando él llega, dice el versículo 48, Juan escribe: entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? Interesante. ¿Por qué Jesús le dijo eso a este hombre, a este padre desesperado? ¿Ustedes tienen una idea? Si no veis señales y prodigios, ¿no creéis? Este hombre, y quien es padre o madre sabe cómo es difícil tener un hijo enfermo para morirse. Él quería solamente que Dios curase a su hijo, y Jesús le da esa respuesta. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos nosotros con alguien que está enfermo y buscamos el médico, los hospitales y tal, y nadie da la solución. De repente un médico tiene coraje y dice así: mira, el caso de tu hijo o de tu hija ahora es solamente un milagro. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en milagros? ¿Creen? Muy bien. Y cuando el médico te diría así: mira, ahora solamente un milagro, ¿qué dirías? Yes, bueno, entonces está lo mejor, vamos atrás del milagro. ¿Dirías así? ¿Sería así tu reacción? ¿Sería? ¿Y por qué no? Si creemos en los milagros. Difícil, ¿no? Difícil respuesta, ¿sí o no? Bueno. Saben, en el tiempo de Jesús, los ciegos empezaron a ver, los paralíticos a andar, en fin, vemos tantas historias lindas de los milagros. Les hago otra pregunta. Estos milagros que Jesús hacía ya, ¿Él lo puede hacer hoy? ¿Sí? Ahora, les pregunto, ¿ustedes ya vieron un ciego que nació ciego y ahora está viendo? ¿Ya vieron alguno? ¿Conocen alguno? ¿Que vieron que Dios hizo ese milagro y lo curó? ¿Conoce alguno? ¿Y por qué no? ¿Qué falta? ¿Fe? ¿Acción? Fe, acción. ¿Será que es eso? ¿Sabe por qué le estoy haciendo esa pregunta? Porque hoy vivimos, y escuchen bien lo que está escuchando en la radio, hoy vivimos en un mundo religioso donde se habla mucho de milagros. Y las personas están corriendo atrás de milagros, y muchos milagros. Y cuando los milagros no ocurren, alguien viene y le dice así: ¿sabes por qué? Porque es falta de fe. Es porque tú no tienes fe. ¿No es así que escuchan? ¿No es así? Ahora, ¿será que es por eso que no pasan los milagros y nosotros no vemos? ¿Es también porque falta fe?
Donde hay mucha fe, hay mucho milagro, y donde no hay fe, no hay ningún milagro. ¿Será que es eso? No. Lucas, capítulo 1, versículo 6. Lucas 1, 6. Cuenta la historia de un matrimonio. Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan Bautista. Vamos a leer el versículo 5 mejor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Miren lo que dice la Biblia. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Continuamos después. ¿Va? La Biblia dice que Zacarías era un sacerdote o un pastor para la época de él. Y su esposa, porque así la ley decía, era de la descendencia de pastor. Su padre era pastor también. Porque entre ellos solamente podían casarse. Ella era hija de un pastor. Y entonces, los dos contrajeron el matrimonio, y la Biblia dice que eran justos y irreprensibles perante Dios. ¿Justos por qué? Porque pedían siempre perdón sobre sus pecados. Este es el justo. El que confía en la justicia de Jesús, reconoce su condición pecaminosa y le pide perdón, y la justicia de Cristo viene sobre él a través del perdón y se hace justo. Este es justo. Entonces reconocían que eran pecadores y pedían perdón sobre sus pecados, sobre sus fallas. Eso es justo en la Biblia. Eran irreprensibles. Eran personas que creían en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Creían. En la verdad tenían fe. Era un hombre y una mujer de fe. Y la Biblia dice que ella, Elizabeth, no podía tener ¿qué? Hijos, porque era estéril. Ahora vamos a pensar un poco. Se casan, pasan los años, un año, ella no se queda embarazada, porque la intención en el pasado era cuanto más hijos, era más bendición de Dios. Tener 10, 8, 15 hijos, lo máximo. Hoy no. Hoy 2, lo máximo 3, por ahí ya, 3 ya, mucho, ¿no? ¿Ah? Entonces, en ese tiempo era así. Un año se pasó, nada. 2 años se pasaron, nada. 3 años, está bien. 4 años. Y vamos a pensar 5, 10 años casados, intentando ser padres y no lograban. ¿Ustedes creen cómo ellos se sintieron a partir de los 10 años? Vamos a imaginar, eso no está en la Biblia, es una imaginación. ¿Cómo piensan que ellos se sintieron? 10 años casados y los hijos no vinieron. ¿Ah? ¿Se sintieron mal o no? Sí, y muy mal. Ahora, ¿era un hombre y una mujer de fe? ¿Sí o no? ¿Y por qué Dios no respondía la oración de ellos? Si ellos tenían fe, ¿por qué Dios no hizo el milagro en estos años? ¿Por qué? Para nosotros pensar un poquito, para pensarnos un poco. Pasan los años,
y los dos quedan de edad avanzada y ya no pueden más tener hijos. Ya no pueden más tener hijos. Imaginen lo siguiente. La ley permitía a Zacarías a divorciarse de Elizabeth. Cuando una mujer era estéril, pedía el divorcio, listo, se va, se casa con otro. ¿Cuántas veces, quién sabe, Zacarías escuchó de alguien un consejo? Mira, sepárate, divorcíate de Elizabeth. Estéril, déjalo. Busca una mujer que te dé hijos. Mira, tú eres un pastor. Tienes que tener hijos. Eso es un señal que no está bien las cosas. Y la culpa él lo debe tener. Divorcíate. Pero él era un hombre justo, irreprensible frente a Dios. No abandonó a su mujer. Quedó ahí con ella. Imaginen él cuando entra a la iglesia, al templo. Antes entraba los otros, porque había otros pastores, otros sacerdotes. Y entrábamos a imaginar uno que entra, tenía ahí 7 hijos, todos hombrecitos, una escalerita. Venía, entraba, se sentaban en el banco. La gente del templo, las personas miraban así, uy, qué linda esta familia de este pastor, qué hombre bendecido, 7 hijos y todos hombres, ¿ah? Qué lindo este es un pastor, este es un hombre de Dios. Y cuando entraba Zacarías, nadie venía atrás de Zacarías. ¿Ah? ¿Y qué ustedes piensan que pensaba la iglesia, las personas del tiempo? Zacarías, con algún pecado oculto tiene. ¿Por qué no le va bien en su vida? Mira el pensamiento del humano que mira solamente el exterior, diferente del pensamiento de Dios. Zacarías, ¿cuál es el problema? Que no tiene hijo. Y la mente es juzgando la vida, queriendo descubrir cuál era el problema de Zacarías, el pastor Zacarías. Ahora imaginen a Elizabeth, pobrecita, quién sabe se quedaba en el templo escondida y veía a todos los otros con sus hijitos cuidando y ella ahí escondidita. O cuando iba a lavar ropa al río y estaba ahí y las otras madres estaban ahí con sus hijos. Pedro, ven acá, no te vayas para acá y jala para acá y para allá. Esa cosa que tiene chicos chiquitos así, es así. Y Elizabeth ahí, solita, sin nadie. Y ellos, quién sabe, se reunieron. ¿Y qué pasa, Elizabeth? ¿Cuántos años se pasaron? Y nada de quedarse embarazada, y nada de hijos. ¿Y qué pasa con Elizabeth? Y empezaban ahí los chismes, ¿eh? ¿Ah? Algún pecado escondido tiene Elizabeth. Por eso que ella no prospera, por eso que Dios no lo hace ser madre. Bueno, hablarían 1001 cosas de ella. ¿Ustedes piensan que ella no sufría con eso? ¿Cuántos años Zacarías y Elizabeth sufrieron dentro del pueblo, de la iglesia, de la religión que llevaban? ¿Cuántos años sufrieron? ¿Cuántos años? Y estaban ahí. Quedaron avanzada y ahí cuenta la historia. Continuamos leyendo, dice así, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres, los hijos y los rebeldes, la prudencia y los justos, para prepararse al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Bueno, ¿saben? Vamos a imaginar Zacarías ya con su bastoncito. Había varios sacerdotes y él pertenecía a una orden en que ni todos los sacerdotes en su vida toda entraban por el incenso, el sacrificio de mañana o la tarde. Morían así porque había muchos. Y se sacaban la suerte, conforme la orden, y él llevaron suerte para que él entrase en esa tarde a prender incienso. Y eso era algo muy importante para un pastor de la época, entrar el incienso. Y en los días de Zacarías mucho más todavía. ¿Saben por qué? Porque hacía 400 años que Dios no se manifestaba más. No se levantó un profeta, no apareció un ángel, nada, silencio total. Dicen, no pasa nada. 400 años así. Y algún sacerdote esperaba en algún momento que Dios se manifestase, y si le tocaba a él, mejor todavía. Zacarías dice: Señor, yo no sé, anciano, no sé qué pasó, no tuve hijos, pero te pido perdón. Yo voy a entrar ahora en este momento. Dame fuerza, yo quiero tener ese privilegio de estar en tu presencia. Porque era un hombre justo. Eso es un hombre justo. No es el que no tiene pecado, mas el que pide perdón de sus pecados. ¿Entienden eso? Entró. Cuando entró, el ángel apareció y le dijo que iba a ser padre. Y que su esposa iba a estar embarazada. Ahora pónganse en el lugar de él. Ahí, de mirar al ángel, no, este ángel está engañado, se equivocó. Debía haber otro matrimonio más joven, pero a mí, la edad que tengo mi esposa, ¿entienden eso? Y por eso dice que él tuvo que quedarse mudo. Y el ángel dice: Dios atendió tu oración. Pero ¿cuántos años se pasaron para que la oración fuera atendida? ¿Cuántos años? Muchos años. Tu oración fue atendida. Aquí hay una lección a aprender. Entonces, la gente afuera, cuando vio que él se demoraba mucho ahí, entre ellos, empezó a pensar: algo está pasando. Estaban todos curiosos, porque la gente esperaba en un momento un señal del Mesías, del nacimiento del Mesías, alguna palabra de Dios, una profecía, algo que hablara del Mesías, porque eso era la ansiedad. Es como nosotros hoy, adventistas, que esperamos la segunda venida de Jesús, que esperamos algún movimiento, alguna cosa que ya listo, ahora sí, Jesús viene. Y ellos estaban ahí, y de repente sale Zacarías, y ellos dicen: Zacarías, ¿qué pasó? Y él no podía hablar, mudo. Y todos se quedaron así: ¿qué pasó? Pero algo pasó acá. Algo pasó, pero no sabía qué había pasado. Este hombre y esta mujer tuvieron un privilegio que la Biblia describe en Lucas capítulo 7, Lucas 7, versículo 26. Lucas 7, versículo 26 dice: entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo que, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres
no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo Jesús describió a Juan Bautista como el mayor profeta? Mayor que Moisés, mayor que Elías, el mayor profeta. Ellos tuvieron el privilegio de ser padres del mayor profeta que hubo acá en esta tierra. Ahora, una cosa que tiene que quedar muy claro en nuestra mente. Dios, Él no hace los milagros. Por eso le preguntó a este hombre, le dijo a este hombre, ustedes me buscan porque por los señales, me buscan por los milagros. Por eso estaban buscando. Jesús estaba diciendo al hombre y a nosotros lo siguiente: no me busquen por estas cosas. El mundo cristiano afuera está buscando. Nosotros no debemos buscar a Dios por estas cosas. Si no pasa el milagro, ¿qué pasa con mi fe? ¿Será que Dios me abandonó? Le pido tanto tiempo, ¿cuántos años? Dios no responde mi oración. ¿Qué será? Y se quedan ahí, bajonándose y poniendo mal. Y no es así. No puede ser así. Nuestra vida cristiana no puede ser movida a base de los milagros. Porque ocurre un milagro, mi fe aumenta. No ocurre el milagro, no puede ser así. ¿Por qué? Mateos capítulo 7, versículo 21 y 22, es un versículo muy conocido, pero es el momento de leerlo porque está en el contexto de la predicación. Mateo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice, la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. ¿Sabe qué Jesús está diciendo? Que cuando Él venga, hay personas que van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos demonios, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y Jesús va a decir, apartados de mí, ustedes que hicieron la maldad o practicaron la iniquidad. ¿Entienden por qué nosotros no podemos ir atrás de milagros, de curas y de profecías? Es todo el contrario de lo que dicen y predican por ahí. Y muchas veces nosotros, por querer compararnos a ellos, estamos buscando ese tipo de cosas. Pero lo que Jesús dice es que los que hacen la voluntad de su Padre. Mi fe no puede estar encima de los milagros, de las curas y de esas profecías que dicen por ahí. Mi fe está en Cristo y hacer su voluntad. Mismo que Él no me responde o demora años como demoró para Zacarías y Elizabeth para ser padres, pero quedaron firmes, no abandonaron a Dios, no se apartaron, no se quejaron, no reclamaron, no hablaron mal de Dios, firmes esperaron y Dios los sorprende. ¿Entienden eso? Porque la vida cristiana no es encima de milagros. Bueno, Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, hablo de una cosa muy importante. ¿Cómo identificar entonces y saber si es de Dios o no es? Si dicen, pregunta a los encantadores y a los adivinos, si susurran hablando, responde,
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y ahí dice el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, no lo escuchen. No viene de Dios. En el tiempo de Zacarías había sacerdotes corruptos, pastores corruptos. Ellos hacían de la religión un medio de ganar plata. Era así en ese tiempo. Y no es diferente hoy. No es diferente hoy. Años atrás decir que era pastor se veía bien. Hoy, cuando alguien me pregunta así, ¿y qué usted hace? Soy pastor. Ya no es más. ¿Por qué? En la mente de las personas, pastores es corrupto. Pastor que saca plata. ¿Es así o no es? Cuando yo llegué el año pasado, un hermano me dijo así, ¿sabe, pastor? Yo creo que no le va bien acá. Usted con ese tonado de portugués, de brasileño, es de la iglesia, pare de sufrir. Así me dijo. Me animó bastante. Porque está asociado con todo eso. Ahora imaginen cuando yo voy a una estación de servicio, al mercado o algún lugar, me preguntan, ¿y usted qué hace? Pastor. Con el tonado de brasileño debe ser de qué. ¿Entiende? ¿Entiende hoy cómo vivimos? ¿Por qué? Por esto. Hubo en el pasado, hay en nuestros días. Pero ¿a dónde debemos seguir? En hacer la voluntad de Dios. Y si alguien no habla conforme a la ley y el testimonio, no es de Dios. Tiene que quedar muy claro eso. Tiene que quedar muy claro eso. Tiene que ser conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 12, versículo 5, y ahí vamos yendo para el final. Solo para dejar un poquito más claro, Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice así, en delante, así que Pedro estaba custeando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por él. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con las cadenas. Y los guardias delante de la puerta costeaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió atrás del ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Un milagro no es un milagro? Un milagro. Un milagro. Nosotros leemos esto y pensamos, Señor, ¿cómo sería bueno esto aquí? En nuestra iglesia también, estas cosas, estas maravillas. Pero vamos al versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y entonces eran los días de los panes sin levadura. Bueno, Jacob murió. Era apóstol como Pedro. Pedro era un hombre de fe y Jacob no era
¿No tenía fe? ¿Entienden? Oh, no, es porque era Pedro era el más consagrado, entonces por eso Dios, y a Jacob no es, ya tenía que morir, ya estaba mal. Y las personas piensan así, cuando pasa mal a alguien, oh, ya está mal. Ah, este sí, hubo un milagro acá, salió de la cárcel, este es un hombre de Dios. Nosotros tenemos que parar de comparar y asociar las cosas de esa manera. Dios no ve así. Dios de arriba Él ve y está preocupado con una cosa. Con una cosa Él está preocupado, con nuestra salvación. Nuestra salvación. Dios vio a Jacob, permitió, porque Él no hace la maldad, permitió que le sacaran la vida a Jacob. Pero Él vio que Jacob llegó su momento, que en ese momento, para Él estaba salvo. Podía morir porque la salvación ya estaba con Él. ¿Entienden eso? Y le dejó que Pedro viva más. Pero más tarde murió también, crucificado cabeza para abajo. Asociamos mucho cosas buenas con cosas que vienen de Dios. Cuando hay persecución, maltrato, muerte, no, Dios está al comando de todo. Dios sabe todo, pero está preocupado con la salvación. Y ahí, para quedar más claro, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 44. Es el último versículo que voy a usar esta mañana. Que dice así, 10:40 mejor, 10:40, no 44. Jesús, aquí está hablando de Jesús, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Era antes de morir, Jesús se fue al Jordán, porque estaba recordando que Él iría ahí, en el Jordán. Él iría ahí, Él fue bautizado. Es como fue buscar un momento de paz, de tranquilidad, antes de su muerte. Al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a Él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en Él allí. Qué interesante. ¿Cuántas señales y cuántos milagros Juan Bautista hizo? Ninguno. Pero la Biblia dice que Él fue el mayor profeta que existió aquí en la tierra. El mayor profeta que existió en la tierra no hizo ni un señal o no fue usado por Dios para hacer ni un milagro. ¿Te ayuda esto? ¿Te ayuda esto? ¿Sí o no? ¿Entienden? Ahora, finalizo de la siguiente manera. Los primeros milagros, Enoc cuando fue al cielo. Otro, con Noé, o los animalitos entrando, parejas en la arca. Eso es un gran milagro. Y otros más. Después, el pueblo de Dios, 400 años como esclavos. Se levanta Moisés. Y ahí va años en el desierto con este pueblo. ¿Cuántos milagros Dios hizo en el desierto para ese pueblo? Ahora no me digan que este pueblo era un pueblo de fe, que era un pueblo que confiaba en Dios y por eso que Dios hizo muchos milagros para ellos. Por lo contrario, eran regañones, sin fe, querían volver a Egipto porque se recordaban la carne, la cebolla, los ajos y estaban siempre reclamando sí o no. ¿No era así? Pero este pueblo sin fe, que desconfiaba de Dios, que se rebelaba y varias veces se rebeló contra Dios, mismo así Dios hizo los milagros. Porque Dios, Él no hace los milagros por mi querer, mi fe. Dios hace los milagros conforme Él quiere, en su tiempo y a su momento. 400 años como esclavos,
no hizo nada. Después, en el desierto, muchos. Cuando Jesús vino, los 400 años de Jesús, nada, un silencio total. Nada, nada. Jesús vino, muchos milagros. En tiempo de los apóstoles, muchos milagros. Dios es así. ¿Y saben cuál es el momento que estamos viviendo hoy? Si lo entiendes bien, es el momento del silencio de Dios. Por eso les quiero decir una cosa. No se juzguen unos a los otros. No queden cobrándose. Yo me imagino estos que vivieron antes de que el ángel viniera a Zacarías. Este pueblo como diría, ¿qué pasa con nosotros? Somos todos fríos, estamos todos mal. Y parece, y no pasa nada en esta iglesia. No, esto acá está mal, alguna cosa está mal. Debe haber un pecado escondido. Y empezamos con estos tipos de cosas. Y no entendemos que Dios tiene su momento y su hora para mover las cosas. Este es el momento. Él hace milagros, Él lo está haciendo por ahí. Pero Él va a haber un momento que Él va a trabajar de otra manera, no más con el silencio. Pero es el momento de Él, en su momento. Él no hace o deja de hacer porque falta fe o hay poca fe. ¿Entienden eso? No vivan sufriendo en su vida cristiana por eso. Dios no me ve porque tengo poca fe. No, no. Dios hace a su momento, a su tiempo. Es la manera de Él. Pero va a haber un momento que Él va a hacer cosas lindas y maravillosas. Y los que supieron soportar, como Zacarías, saber el momento de silencio, sin oración respondidas, ellos van a saber a ver cosas maravillosas. Tenemos que aprender a soportar los momentos que vivimos. Mi hermana de la mayor que fue a Brasil, hace 3 años y medio, ella se quedó con una arteria, se cerró, se obstruyó ahí. Y después yo fui a verla, viajé 750 kilómetros para verla, porque después que muere, no adelante de llevar las flores y la abraza. Y yo ya participé de tantos sepelios y esos que lloran más, ay, mi mamá, son los que menos hicieron en vida. Yo tantos sepelios que hice. Mi primer distrito hice más de 40, porque había muchos ancianitos ahí. Entonces, entonces en vida se tiene que hacer las cosas. Porque muere, no adelante estar llorando y querer hacer alguna cosa. Entonces yo viajé. Era más o menos una época de junio, ¿sí? Me fui a pedir permiso, me fui a verla. Y fui con unas ganas de ver y quedarme una noche con ella, recordando nuestra infancia, cuando ella me pegaba, porque como era la mayor, los mayores siempre nos pegan más, agarrar la escoba y pata. Entonces, y esas cosas, ¿sí? Y yo me acuerdo que fui con esas ganas y cuando me estaba ahí para quedarme, ella dijo, mira, cuando yo me levanto y tengo que ir al baño, me desmayo. De repente, sí, me desmayo. Y yo dije, no, entonces yo no me quedo más, porque no nací para esas cosas de enfermero, de médico. Yo no puedo entrar a un hospital. Yo cuando entro a un hospital, para visitar, yo entro, pero salgo rápido. Mi manera de ser. Hasta ahora, cuando una inyección, esas cosas, yo no miro la aguja, para esa aguja para allá. Es así, mi manera. Yo tengo 2 hermanas, son enfermeras, y ellas, normal. Pero cuando dijo que se iba a desmayar, dijo, no, ella se desmayó, me voy junto, y ahí no. Entonces, Tania dijo, entonces ya me quedo yo. Y se queda Tania y yo me voy. ¿Tá? Y oré con ella. Pasó el tiempo, me hicieron una cirugía para ver y no dio cierto. Y la otra arteria se cerró también. Se quedó sin las 2 arterias. Médicos lo llamaron para hacer un estudio cómo ella estaba viva todavía, cómo llegaba el sangre por venitas, cómo será todavía. Ya no llevaba más una vida normal de salir, trabajar, caminar, en fin, su comida era licuada y todo más, pero estaba viva. Y pasaron los meses y viva, y está viva todavía está viva. Y yo siempre cuando me comunicaba con ella, sí, ¿estás viva todavía? Sí, dice, ¿eh? Porque la sorpresa es muy grande.
Y esa mi hermana, en febrero de este año, ella estaba alejada de Dios. Sus hijos, todo así. En febrero de este año, ella se rebautizó junto con una sobrina mía, una de sus hijas. ¿Ah? Para mí, este es el mayor milagro. Porque Dios lo preservó con vida para que ella tomase esa decisión en su vida. ¿Entienden eso? El mayor milagro de Dios es salvar a las personas. Sea de maneras y en situaciones diferentes como el caso de ella. Está viva todavía. Incluso trabaja. Está trabajando, cosiendo unas cosas ahí. Y me quedo sorpreso cómo Dios hizo eso. Pero es para salvar. Esto es los milagros que Dios quiere hacer hoy en nuestra vida, está haciendo en nuestras vidas. Salvar. Y Él va a lo último para salvarnos. Porque el mayor deseo de vernos en el cielo, en la vida eterna, es el sueño de Él, es lo que más desea Él. Paremos de soñar con estas cosas de este mundo, de hacer planes con las cosas de este mundo, tener más años de vida para... No, estas ilusiones. Planeemos con Dios la vida eterna. Este es el mayor milagro. Si Dios no hace alguna cosa, no te preocupes, Él sabe lo que es lo mejor. Por más que pienses que no es. Jacob murió, tranquilo. Zacarías y la vez soportaron todos sus sueños. No tuvieron hijos. Crítica, chismes y todo más, tranquilos. Confiando en Dios. Justos e irreprensibles. Eso es lo más importante. Hacer la voluntad de Dios. Si pasa o si no pasa, eso es secundario. Pero no hagas tu vida cristiana de milagros. ¿Hubo un milagro? ¡Ah! Voy a contar a todos. ¿No hay milagro? Oh, no, no es así, no puede ser así. Mi vida tiene que ser equilibrada. Al momento de Dios. Y Dios sabe hacer y lo hace mejor que nosotros deseamos o pensamos. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, es esa confianza que queremos tener en ti. No porque las cosas nos van buenas, estamos bien contigo. Cuando van mal, estamos de mal contigo. No, no puede ser así. Nuestra fe no puede estar en milagros. Tiene que estar en tu persona, en tu palabra. Ahí tiene que estar nuestra fe arraigada. No importa los momentos buenos o malos de la vida. Lo importante es tenerte en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por eso en este momento, ayúdanos no solamente a entender esto, pero a vivir esto. Yo no sé quién pasa por problemas difíciles, pero sé, Señor, que tú estás a su lado. Nunca lo abandonaste y quieres salvarlo de todas las maneras. Y para eso nosotros te agradecemos mucho, porque lo más importante es la vida eterna. En nombre de Jesús te lo pedimos.